Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos, tal cual como lo anunciamos, para iniciar nuestra conversación con Jesús Chuo Turrialba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Andrea. En momentos en los cuales ya se anunció cuáles serían los mecanismos que se van a activar en el marco de la Constitución Nacional para una inminente salida del presidente de la República, muchos venezolanos que son afectos a la oposición se preguntan por dónde comenzar. Se ha hablado de tres mecanismos: la renuncia, la enmienda, el revocatorio, y para muchos este cóctel de soluciones que las enmarca todas pareciera ser una dualidad entre fortaleza y debilidad. ¿Cómo la vislumbra usted? Mira, en realidad hay que ubicarse exactamente dónde estamos, en qué país estamos, en qué momento del país estamos. Estamos en un momento en que Venezuela tiene su constitución secuestrada por una sala constitucional del TCJ, que en realidad funciona como sala constituyente, porque en vez de interpretar la Constitución, la reinventa, la redacta de acuerdo a los intereses políticos del gobierno. En una circunstancia como esa, no tiene demasiado sentido dividirnos por los mecanismos, sino unificarnos en la estrategia de lucha. Aquí no va a haber ni renuncia, ni enmienda, ni referéndum, si no hay un país activado, organizado, movilizado, que lo consiga. Entonces, el primer tema es precisamente cómo nosotros, digo como venezolanos, no como políticos, no como opositores, no, nosotros los venezolanos, ¿cómo hacemos para construir la situación social que haga posible el cambio? Se lo digo porque hace apenas 6 meses había gente que decía: yo no me imagino a Tibisay y Lucena admitiendo la victoria de la oposición, yo no me imagino a Diosdado Cabello entregando mansamente la presidencia. Se lo tuvieron que imaginar. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo, construimos el momento social y político que lo hiciera posible. Eso es lo que nos toca ahora, construir la situación social y política que impida que el actual malestar, que es muchísimo, se desboque, sino que tenga una solución democrática. Turrialba, usted ha señalado en varias oportunidades que este cambio debería producirse en el marco del 2016. Al mismo tiempo ha hablado de cifras que el 85% de los venezolanos quiere fuera de la presidencia a Nicolás Maduro. Pero no se ha planteado un cronograma de acciones. ¿Cómo tener un timetable, o sea, cómo tener un plan definido en el tiempo para poder hacer un seguimiento paso a paso, ir midiendo cuál es el impacto de las acciones que se estarían tomando? Comprendo tu pregunta, porque cualquier persona organizada, cualquier persona que planifique su vida necesita tener esos parámetros temporales para saber qué va a hacer mañana, la semana que viene, el mes que viene. Pero estamos en un país, repito, donde cualquier ama de casa sabe, ¿no?, que no tiene claro si va a conseguir pollo este sábado o si en su casa se va a comer queso el próximo lunes, porque estamos en esta situación de emergencia nacional. En esta situación de emergencia nacional lo que está planteado es construir tejido social. ¿Y qué significa eso? Me podría preguntar cualquiera. ¿Con qué se come eso? Mire, rapidito y claro. Todos esos esfuerzos que usted hace para sobrevivir, el tiempo que pasa en la cola, el tiempo que pasa buscando atención médica o buscando un medicamento, como yo, que pasé toda la noche buscando un antibiótico pediátrico para mi niño. Eso hay que transformarlo en parte de la construcción del cambio. Es decir, no pongamos a competir el trabajo que usted pasa por sobrevivir con el trabajo que implica la organización y la protesta. No, una cosa y la otra tiene que ser lo mismo, y ese es el nuevo rol del liderazgo político. El nuevo rol del liderazgo político no es pasear por un sitio y tomarse selfie y besar niñitos o abrazar señoras mayores. No, el nuevo rol del liderazgo político es organizar la esperanza, organizar el descontento para que tenga cauce democrática. Usted ha dado con un punto bien interesante, y es acerca del nuevo rol que deberían tener los políticos en Venezuela. Se ha hablado mucho de pasiones o intereses personales en el marco de esta lucha que usted está planteando como una hoja de ruta de la Mesa de la Unidad Democrática para la salida del presidente Nicolás Maduro. Escuchamos declaraciones de Freddy Guevara, que decía que deberían producirse unas elecciones primarias para definir quién sería el candidato a la presidencia. Estamos en un momento para pensar en candidaturas presidenciales. Mire, yo creo que el rol del liderazgo político hoy es tener la valentía de coincidir, porque pelearse es muy fácil. La pelea es un tobogán, tú simplemente te deslizas. En la cultura caribe, con mucha más rapidez. En cambio, coincidir implica tener la valentía de coincidir. Por ejemplo, mis amigos del oficialismo tienen que entender hoy
que lo que está en situación terminal es el gobierno de Maduro, pero que el oficialismo como capital político tiene una fuerza, un capital importante. Preservar ese capital pasa por lograr una solución concertada, una solución política, y eso pasa también por dejar el poder. Ellos tienen que entenderlo y tienen que asumirlo en la oposición. En lo que hoy es, no la oposición, la nueva mayoría democrática tiene que entender también que esta no es la hora del protagonismo del líder A o del partido B. No, esta es la hora de Venezuela, esta es la hora de esa madre que está llorando sobre el cadáver a un tibio de su hijo asesinado, de ese padre de familia que no tiene trabajo y sabe que no va a tener porque las empresas están cerradas. Mira, esta es la hora, mira, de entender que no hay que estar recitando los problemas porque el país los conoce. Es la hora de construir soluciones. Ese es el nuevo rol del liderazgo. Más allá de hacer un diagnóstico, como usted bien señala, porque pareciera que los políticos en Venezuela están acostumbrados a hacer un diagnóstico de la realidad que ya todos los venezolanos viven y padecen. Ramos Ayub hace un señalamiento como presidente de la Asamblea Nacional en su discurso el día sábado en el momento de la concentración. Él hablaba de una posible salida negociada. Usted también ha dado declaraciones en las cuales ha dicho que este gobierno de unidad de transición que están planteando incluiría a representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ustedes han tenido algunos avances en este sentido? ¿Ustedes han hablado, han tenido algún acercamiento con líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela para buscar una salida, si se quiere, más amistosa? Los avances que implica el sentido común. Mire, desde las declaraciones del señor Giordani y el señor Navarro hasta el día de hoy, la cosa más parecida a un venezolano de oposición indignado es un ciudadano chavista indignado. Ambos están indignados por la precariedad, por la corrupción, por el hambre, por la violencia. Esto que acaba de ocurrir en Bolívar. 28 asesinados, brutalmente desmembrados, y ver a un gobernador diciendo, no, no pasó nada, eso es un show político. Eso ha indignado a todo el mundo, independientemente del color político. Entonces, yo diría, hay en este momento sólidas razones, buenas razones, para ver que tanto en el ámbito político como incluso en el ámbito económico, los venezolanos podemos avanzar unidos hacia la construcción de una solución política, pacífica, constitucional, democrática. Nuestro único adversario es la estupidez politiquera. Lo digo así con todas sus letras. Nuestro único adversario es la estupidez politiquera. Esa que impide, por ejemplo, que en el oficialismo entiendan que la hora de Maduro y de Cabello pasó, que necesitan dotarse de un nuevo liderazgo, que tenga legitimidad efectiva ante su propia base, esa que podría impedir que el actual momento de la oposición, que es un excelente momento, la oposición hoy no es la oposición, es la esperanza del país, bueno, que ese momento en efecto se concrete en una solución política. Entonces tenemos todos que empujar para vencer a ese enemigo común, que es la estupidez politiquera, y que logremos construir esa solución en paz que este país necesita. Torrealba, de modo autocrítico, cuando usted señala ese calificativo de estupidez politiquera, ¿observa usted también estupidez politiquera en sectores de la oposición venezolana? Mire, le voy a ser absolutamente franco. En la oposición en Venezuela ha habido en el pasado conductas como las siguientes. Cuando nos derrotan, nos unimos para defendernos, pero cuando estamos en olor de victoria, cuando estamos ganando o a punto de ganar, entonces la gente se desmarca para ver quién capitaliza mejor esa victoria. Eso ha sido síntoma de estupidez politiquera. Hoy, este liderazgo que tenemos, yo estoy muy orgulloso de los dirigentes de oposición. Cada vez que yo escucho a Henry Ramos, cada vez que yo escucho a Julio Borges, cada vez que yo escucho a Enrique Capriles, cada vez que yo escucho a Freddy Guevara, a Enrique Márquez, a cualquiera de ellos, yo siento un venezolano que tiene mucho que decir hacia el futuro. Bueno, ellos tienen el reto hoy, un reto curioso, estar a la altura de su propio éxito. O sea, el reto que tienen hoy no es defenderse del oficialismo, ni de los grupos violentos, ni de los malucos del TCJ. No. Su reto hoy es estar a la altura de su propio éxito. El país, el 6 de diciembre, dijo, sí, queremos cambio. Necesitamos que esa voluntad de cambio sea capitaneada por gente que tenga altura, desprendimiento, y esa posibilidad ciertamente la tenemos, porque tenemos una dirección colectiva y tenemos una estrategia que ha demostrado ser victoriosa. El presidente Nicolás Maduro señalaba recientemente en una entrevista que la oposición no tiene capacidad de manejar al país. Estoy citando lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted acerca de esta afirmación? Caramba, es impresionante. El señor Maduro, yo no quiero entrar en descalificaciones, no es mi estilo, no es lo que deseo, pero muchas veces cuando uno escucha las cosas que dice, parece que estuviera hablando frente al espejo.
parece que estuviera haciendo un retrato hablado de sí mismo. Hoy el señor Maduro no está presidiendo un país. Él está presidiendo una crisis y si dejamos que la crisis siga profundizándose, lo que va a presidir son unos escombros. Venezuela no puede ser eso. Los venezolanos no podemos permitir eso. Como decía Simón Díaz, una tierra tan linda como esta, un cielo tan lindo como este, nadie nos lo regalará. Nosotros tenemos que trabajar para recuperar, para detener la caída del país e iniciar su recuperación. Si tuviéramos un país de repuesto, bueno, cambiamos el país pinchado, montamos el país de repuesto y seguimos. Pero no tenemos un país de repuesto, tenemos nuestro país. Hay que quererlo. En función a lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional con la comparecencia del vicepresidente Aristóbulo Istúriz, cuando se está pidiendo la extensión del decreto de emergencia económica, dentro de los argumentos de su exposición, él planteaba que este decreto es una medida de protección al pueblo. ¿Usted considera que este decreto es una medida de protección al pueblo? Y de ser así, ¿por qué la oposición no lo aprueba? No evado el fondo de su pregunta, pero permítame primero hacer el siguiente reconocimiento. Creo que en las actuaciones últimas de la Fiscalía General de la República en relación al caso de Tumeremo, yo creo que en algunos matices del discurso del señor Aristóbulo Istúriz ayer se ven aspectos casi que conciliadores. Y yo eso lo felicito. Yo creo que eso forma parte de esto que estoy pidiendo y clamando, la valentía de coincidir. Ahora, yo entiendo que el rol institucional del vicepresidente Istúriz lo obliga a tener que decir cosas como esa. El decreto de emergencia económica, cuando lo rechazamos hace 2 meses, decíamos, eso no va a servir para nada. Hoy llega el gobierno a decir, denle una prórroga, porque en efecto no ha servido para nada, porque los motivos de la emergencia siguen intactos, porque siguen las colas, sigue el hambre, sigue la escasez y sigue la precariedad. Entonces, yo me iría más bien a lo que es el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Que por primera vez en 17 años, oposición y gobierno están de acuerdo en algo. Están de acuerdo en que hay una situación insostenible en Venezuela. La oposición lo denomina crisis humanitaria, el gobierno lo denomina emergencia económica. Bueno, pongámonos de acuerdo, lo importante no son las etiquetas, es la realidad. La realidad es que esto, sencillamente, para decirlo con las palabras normales del ciudadano de la calle, esto no se aguanta. Entonces, trabajemos para que esta situación inaguantable sea resuelta en paz. En este momento está de desarrollo una actividad por parte de líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes están haciendo un manifiesto antiimperialista. Se ha asociado mucho la extensión del decreto de Barack Obama hacia Venezuela al considerarla como una amenaza inusual a la oposición venezolana. ¿Tiene la oposición venezolana una cruzada internacional para desacreditar al país? Mire, nosotros en primer lugar sabemos diferenciar entre el país y su gobierno. A Venezuela la respeta todo el mundo, a Maduro casi nadie. Entonces, eso es lo primero que hay que ubicar. En segundo lugar, frente al tema del señor Obama, yo lo dije en una rueda de prensa en respuesta a un periodista del oficialismo, y lo vuelvo a decir acá, la democracia venezolana se enfrentó victoriosamente y derrotó la política del Departamento de Estado, no una, no dos, no 3, sino hasta 5 veces. Cuando Betancourt creó la doctrina Betancourt contra las dictaduras en América Latina, cuando se creó la OPEP, cuando creamos el grupo de contadoras, cuando el tema del Canal de Panamá, cuando el tema de Nicaragua, cuando el tema de El Salvador, en todos esos escenarios, la democracia venezolana se enfrentó a la política del Departamento de Estado norteamericano y lo vencimos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este gobierno, y digo este gobierno del 99 para acá, insulta a Estados Unidos en público y le adula en privado. Nosotros no. Nosotros, cuando hemos tenido que enfrentar a Estados Unidos, lo hemos enfrentado y lo hemos vencido, siempre con respeto, porque además es nuestro principal cliente, es nuestro principal mercado. ¿Cómo vamos a insultar a una realidad tan importante en el hemisferio? Entonces, esa es la diferencia entre ser un tirapiedra y ser un estadista. En la oposición democrática hay estadistas. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Jesús Chudo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Henry.